Buenos días. Estamos celebrando el domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo A. En este día escuchamos la confesión de Pedro, que le valió recibir de Jesús la autoridad. ¿Qué le dijo? Simón, tú serás Pedro, que significa piedra, roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Nosotros sabemos que el propósito de Dios es que todos seamos uno. Y sin embargo, pues vemos cómo los cristianos estamos tan divididos. Si quisiéramos hacer un elenco de las iglesias cristianas que conocemos o que hemos oído, pues sería muy largo. Aparte de las tradicionales que conocemos, pues hay iglesitas chiquitas en cada lugar. Bien curioso, el montón de iglesitas. En un pueblo de Tamaulipas nos tocó ver la génesis de un grupito de estos. Había un grupo de pentecostales muy apagadito, un pueblito muy que no daba para mucho. Yo que las autoridades ni le hacían mucho caso al pueblito ese, pero mandaron un pastor muy dinámico. El tipo se puso a mover, puso de cabeza al pueblito, hizo crecer la congregación y empezó a entrar más dinero. Y entonces las autoridades empezaron a exigirle más dinero. Y aquel tipo dijo, pero ¿por qué si no me mandan, por qué me piden? Total que por pleitos de dinero, el tipo le dijo a la gente, ¿saben qué? Voy a hacer mi iglesia, ¿quién me sigue? Y como la mitad de esa congregación se fue con él, y ya hicieron otra iglesia con otro nombre, donde él fue la principal autoridad, y él se quedó con el dinero. Curioso. Hay muchos motivos para hacer una iglesita, pero casi siempre es porque es buen negocio. El propósito de Cristo es la unidad. Entre los apóstoles, eran 12, se sentía que alguien tenía que ser la autoridad. Y Jesús siempre jalaba a Pedro, Santiago y Juan. Una ocasión Santiago y Juan, como dicen en mi pueblo, le quisieron dar machetazo a caballo de espadas y le dijeron, Maestro, queremos pedirte algo. Que uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda cuando llegues a tu reino. Y Pedrito, a la bola, ¿verdad? Y Jesús les dice, sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí, sino es para quien mi Padre tiene destinado. Y Jesús esperaba un signo de la voluntad del Padre. Y el signo se manifiesta en esta confesión de Pedro. Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro sería el más adecuado o no sería el más adecuado a los ojos humanos, quién sabe. Según testimonio de Lucas, todavía en la última cena estaban discutiendo quién era de ellos el más importante. Pero pues fue la voluntad del Padre que se manifestó de esta manera y Jesús así lo entendió. La Iglesia Católica queda fundamentada en la confesión de los apóstoles. Es una santa católica y apostólica. Es importante porque los apóstoles son los testigos de la experiencia de la resurrección de Jesús, por ejemplo. Son testigos de esa experiencia de la personalidad de Jesús, que les hizo capaces después de distinguir, por ejemplo, cuáles escritos eran inspirados por Dios y cuáles no. Cuáles escritos reflejaban su experiencia de Jesús y cuáles no. Ellos, guiados por el Espíritu Santo, pudieron discernir el camino en el cual esta religión iba a caminar. En un primer momento, pues todos eran judíos, estaban dentro del marco judío. En aquel tiempo, entre los judíos había varios grupos, incluso antagónicos, pero que coexistían dentro del judaísmo. Estaban los fariseos, los saduceos, estaban los esenios, los celotas, y estaban los cristianos. Y los cristianos pueden ser un grupito más dentro del judaísmo, pero el dinamismo del cristianismo era muy diferente del judaísmo.
Y fueron los apóstoles los que fueron capaces de dar ese brinco del huevito pues del judaísmo hasta la amplitud del catolicismo, de poder ser católicos universales. La dimensión era tan diferente y fueron los apóstoles los que hicieron ese brinco, sobre todo liderados por el apóstol San Pablo. La Iglesia Católica ha pasado en su historia por tantas cosas tan diferentes y tan difíciles. Los primeros siglos de persecución del Imperio Romano, donde tantos miles fueron decapitados, crucificados, quemados vivos, arrojados a las fieras. Y finalmente el mismo Imperio Romano acepta el catolicismo como la religión de Estado. Cuando el emperador Constantino se convierte y hace que todo el imperio se convierta, lo cual en lugar de hacernos un favor, pues no hizo que, como lo dicen, que se abaratara un poco la cosa. Vinieron años difíciles, pasaron cosas y circunstancias muy pesadas. La iglesia tuvo que luchar muchas veces por su independencia porque las autoridades civiles, los emperadores, la quisieron utilizar y la utilizaron muchas veces. Se impusieron sobre ella bastantes veces y la iglesia tuvo que luchar incluso con ejércitos para recuperar su libertad. Hubo una época terrible cuando las familias romanas se adueñaron del pontificado y se impusieron muchas cosas muy feas. Pero curiosamente, la iglesia siempre fue cuidada por el Espíritu Santo. Llegó a haber papas muy indignos. Todos hemos oído hablar del Papa Borgia y todos esos, ¿no? Pero esos papas, aunque vivían mal, jamás predicaron una vida mal. Aunque ellos tomaran o hicieran muchas cosas, jamás dijeron, todos emborráchense, todos tengan otra mujer. Jamás predicaron el mal, aunque lo hayan vivido. El Espíritu Santo siempre supo cuidar a su iglesia. Hubo épocas terribles, por ejemplo, cuando Napoleón invadió los estados pontificios y tomó preso al Papa. El Papa era muy complaciente, el Papa de ese tiempo no le gustaba así como discutir mucho y cedió en todo lo que el Napoleón le exigió de riquezas, de los tesoros de la iglesia. Dije, ahí metan la mano. Pero cuando Napoleón quiso meterse a cambiar la estructura de la iglesia, que los sacerdotes se van a casar y que la misa va a ser así, que ahí sí dijo, señor emperador, ahí sí no puede meter la mano. Y ese hombre complaciente se convirtió en un león que ya no permitió dar un paso más allá. Napoleón enojado lo abofeteó. El Papa cayó al suelo, se levantó, limpió la sangre que le había sacado de su boca con un pañuelito y le dijo, señor emperador, está usted excomulgado. Napoleón soltó la carcajada. ¿A poco su excomunión va a hacer que mis soldados suelten las armas? En ese año Napoleón se metió a una campaña en Rusia que hizo que los soldados soltaran las armas porque se les congelaron, porque se les vino encima el infierno más terrible en 300 años. Napoleón está enterrado. Puedes ver su historia en un libro, en varios libros de historia están sus hazañas. Y la Iglesia Católica, mira, nos ha pasado por encima Atila, Gengis Khan, Hitler, montón de gente. Y sin embargo, aquí estamos, aquí vamos a estar. ¿Por qué? Porque está la promesa de Dios de que los poderes del abismo no prevalecerán contra su iglesia. Algunos dicen que la iglesia católica traicionó a Cristo, que por eso ahora hay otras iglesias. Si eso fuera cierto, entonces la promesa de Cristo no sería válida. Y no, sí es válida. Aquí estamos, aquí vamos a estar. Yo me siento orgulloso de ser católico y ojalá que tú también lo sepas ser. Ay, pero un problema fuerte de los católicos es nuestra ignorancia. Hay que conocer más nuestra religión. Hay que darnos el tiempo para valorar esto que es tan hermoso. Tenemos los sacramentos, tenemos el amor de nuestra Madre Santísima. Tenemos tantas cosas tan bonitas, hay que conocerlas. Ojalá que ese domingo sintamos el gusto de ser católicos, pero repito, el compromiso de conocer mejor nuestra religión. Que tengan un excelente domingo.